El octógono. Retomemos el tema del simbolismo, común a la mayoría de las tradiciones, de los edificios constituidos por una base de sección cuadrada, coronada por un domo o por una cúpula más o menos semiesférica. Las formas cuadradas o cúbicas se refieren a la tierra y las formas circulares o esféricas al cielo, cuyo significado es obvio. La tierra y el cielo no designan allí únicamente los dos polos entre los cuales se produce toda la manifestación, sino que comprenden también los aspectos de dicha manifestación más próximos a los polos respectivos, o sea, el mundo terrestre y el mundo celeste. Hay un punto sobre el cual hemos tenido oportunidad de insistir anteriormente, pero que merece tomarse en consideración. Como el edificio constituye la plasmación de un modelo cósmico, el conjunto de su estructura, si se redujera exclusivamente a esas dos partes, sería incompleto, en el sentido de que en la superposición de los tres mundos faltaría un elemento correspondiente al mundo intermedio. De hecho, este elemento existe también, pues el domo o la bóveda circular no puede reposar directamente sobre la base cuadrada, y para permitir el paso de uno a otra hace falta una forma de transición que sea, en cierto modo, intermedia entre el cuadrado y el círculo, forma que generalmente es la del octógono. Esta forma octogonal está real y verdaderamente desde el punto de vista geométrico más próxima al círculo que al cuadrado, pues un polígono regular se acerca tanto más al círculo cuanto mayor es el número de sus lados. En efecto, el círculo puede considerarse como el límite hacia el cual tiende un polígono regular cuando su número de lados crece indefinidamente, y se ve netamente aquí el carácter del límite entendido en sentido matemático. No es el último término de la serie que a él tiende, sino que está fuera de esa serie, pues por grande que sea el número de lados de un polígono, este nunca llegará a confundirse con el círculo, que es por definición distinto a los polígonos. Por otra parte, cabe señalar que en la serie de los polígonos obtenidos partiendo del cuadrado y duplicando cada vez el número de lados, el octógono es el primero, o el segundo si se cuenta el cuadrado mismo como primer término. Pero si se habla de la serie de los intermedios entre el cuadrado y el círculo, como hacemos aquí, el octógono es el que está realmente en primer término. Es pues el más simple de todos estos polígonos y al mismo tiempo puede considerarse como representativo de toda esta serie. Desde el punto de vista del simbolismo cósmico en su aspecto espacial, la forma cuaternaria, es decir, la del cuadrado cuando se trata de polígonos, está naturalmente en relación con los 4 puntos cardinales y sus correspondencias tradicionales diversas. Para obtener la forma octogonal, hay que considerar además entre los 4 puntos cardinales los 4 puntos intermedios, que forman con aquellos un conjunto de 8 direcciones, aquellas que diversas tradiciones designan como los 8 vientos. En Atenas, la Torre de los Vientos era octogonal. Notemos de paso el carácter singular de la expresión rosa de los vientos, que se emplea corrientemente sin prestarle atención. En el simbolismo Rosacruz, Rosa Mundi y Rota Mundi eran expresiones equivalentes, y la Rosa Mundi se representaba precisamente con 8 rayos, correspondientes a los elementos y a las cualidades sensibles. Cuando los puntos cardinales se ponen en correspondencia con los elementos corpóreos, los puntos intermedios corresponden a las cualidades sensibles, cálido y frío, seco y húmedo. A propósito de los vientos, en el ternario védico de las deidades que presiden los 3 mundos, Agni, Vayu y Aditya, es Vayu, precisamente, a quien corresponde el mundo intermedio. A este respecto, en lo que concierne a las dos partes inferior y superior del edificio que representan el mundo terrestre y el celeste, según habíamos explicado, cabe señalar que el hogar o el altar, situado normalmente en el centro de la base, corresponde evidentemente a Agni, y que el ojo que se encuentra en la sumidad del domo figura la puerta solar y le corresponde a Aditya. Además, Vayu, en cuanto se identifica con el hálito vital, está manifiestamente en relación inmediata con el dominio psíquico o manifestación sutil,
lo que justifica de modo aún más cabal esa correspondencia, tanto en el orden macrocósmico como en el microcósmico. En la construcción, la forma del octógono puede obtenerse de diferentes modos. Suele hacerse por medio de 8 pilares que soportan la bóveda. Encontramos un ejemplo en China, en el caso del Mingtang, cuyo techo redondo está soportado por 8 columnas que reposan sobre una base cuadrada, como la Tierra. Pues para realizar esta cuadratura del círculo, que va de la unidad celeste de la bóveda al cuadrado de los elementos terrestres, es menester pasar por el octógono, que se halla en relación con el mundo intermedio de las 8 direcciones, de las 8 puertas y de los 8 vientos. El símbolo de las 8 puertas, mencionado en este texto, se explica por el hecho de que la puerta es esencialmente un lugar de paso y representa como tal la transición de un estado a otro, especialmente de un estado exterior a otro interior, al menos en parte, ya que el dístico exterior-interior es siempre parangonable al dístico mundo terrestre, mundo celeste. En el cristianismo, la forma octogonal era la de los antiguos baptisterios, y pese al olvido o la negligencia del simbolismo desde la época del Renacimiento, consta todavía hoy en el cuenco de las fuentes bautismales, lugar asimismo de paso o transición. En los primeros siglos el baptisterio estaba situado fuera de la iglesia y solo podían entrar aquellos que habían recibido el bautismo. El hecho de que las fuentes hayan sido luego trasladadas al interior de la iglesia, aunque siempre cerca de la entrada, en nada cambia su significación. En cierto sentido, la iglesia está con respecto al exterior en una correspondencia que es como una imagen de la del mundo celeste con respecto al mundo terrestre, y el baptisterio por el cual hay que pasar para ir de uno a otro corresponde por eso mismo al mundo intermediario. Correspondencia que acentúa el carácter del rito que allí se celebra, a saber, una regeneración que se verifica en el dominio psíquico, es decir, en los elementos del ser que pertenecen por naturaleza a ese mundo intermedio. Al bendecir el agua, el sacerdote traza sobre la superficie con su aliento un signo con la forma de la letra griega psi, inicial de la palabra shige, lo cual es muy significativo a este respecto, pues el influjo al cual el agua consagrada sirve de vehículo debe operar en el orden psíquico. Es palpable la conexión de ese rito con el soplo vital del que hablábamos poco antes. Con respecto a las 8 direcciones, hemos descubierto una concordancia entre las diferentes formas tradicionales, que aunque cae fuera del tema, nos parece demasiado digna de atención para abstenernos de citarla. Luc Benoit señala que en el Estivias de Santa Hildegard, el trono divino que rodea los mundos está representado por un círculo sostenido por 8 ángeles. Ahora bien, ese trono que rodea el mundo es fiel traducción de la expresión árabe el Ars el-Muhit. En la tradición islámica consta una representación idéntica en la que ese trono está igualmente sostenido por 8 ángeles, que según lo hemos explicado en otro lugar, corresponden a la vez a las 8 direcciones del espacio y a grupos de letras del alifato árabe. Hay que reconocer que tal coincidencia es ciertamente sorprendente. Aquí ya no se trata del mundo intermedio, a menos que pueda decirse que la función de esos ángeles establece una conexión entre ese mundo y el celeste. De cualquier modo, a tenor del texto bíblico según el cual Dios hace de los vientos sus mensajeros, y habida cuenta de que los ángeles son literalmente los mensajeros divinos, ese simbolismo guarda al menos cierta afinidad con el precedente.